Asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión Legislativa Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. Un gusto poder compartir en esta mañana. Bueno, y felicitaciones por la reelección también. Gracias, muy gentil. El proyecto de ley más importante que tiene a su cargo la comisión que usted preside y que está relacionado con mandatos de la consulta popular de mayo del 2011 es definitivamente el del Código Penal Integral. Es un proyecto de ley tal vez el de mayor volumen que se ha discutido en la historia legislativa del país. ¿Ese proyecto está listo para votación o hay todavía espacio para el debate? ¿En qué situación se encuentra? Alfredo, unos días antes que nosotros salgamos del receso legislativo, pusimos a conocimiento de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el informe para segundo debate. Y precisamente allí se abrió ya el debate, recibimos algunas sugerencias, algunas propuestas. Luego de ello se suspendió la sesión con la discusión, con las propuestas de algunos compañeros y compañeras, y hoy vamos a retomar en los próximos días con el propósito de procesar varias sugerencias, ¿sí? Enriquecer este proyecto, es decir, que todavía no está cerrado en la comisión. Mientras no aprobemos, esto todavía sigue abierto para poder incorporar cualquier disposición que mejore los derechos fundamentalmente de las víctimas, su reparación integral, sin descuidarnos tampoco de aquellos que están procesados por cualquier tipo de acción penal. Ahora, en este proyecto no solo están incluidos los mandatos de la consulta popular sobre enriquecimiento indebido y no afiliación al IES de los trabajadores, que era pues lo que tenía que tratarse urgentemente, sino también otros temas muy importantes como el del financiamiento del terrorismo para salir de la lista negra del Gafi, la supresión del desacato, sobre lo cual se viene discutiendo ya como 5 años y que es contrario a la norma constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, las disposiciones sobre sabotaje y terrorismo que criminalizan la protesta social, según incluso la Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia, y varias normas para luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana. Ahora, ¿qué tipo de consultas con los diversos sectores involucrados? Porque ese es otro aspecto interesante, se han seguido en un proyecto tan extenso sobre temas tan polémicos. Efectivamente, Alfredo, es un tema muy amplio, tiene más de 1100 artículos, hay 3 libros, el primero que tiene que ver con los tipos penales, con las sanciones penales, el segundo sobre procedimiento, el tercero sobre ejecución de penas y rehabilitación social, y aparte tenemos aproximadamente 180 reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Eso nos ha llevado a que trabajemos con mayor seriedad, con mayor responsabilidad, recogiendo el criterio de varios especialistas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, trabajando con el sector justicia, todos quienes forman parte del sector justicia, académicos, abogados en el libre ejercicio, y en base a ello hemos ido depurando disposiciones anacrónicas, disposiciones que están en contraposición con la Constitución de Justicia y de Derechos que establece la de Montecristi, como también de acuerdo a los tratados internacionales. Y en un tema fundamental, lo que tiene que ver al terrorismo. Terrorismo tiene que estar señalado cuando se atenta en contra de la vida de las personas, en contra de los bienes, causa terror, causa pánico, no como lamentablemente hoy está configurado precisamente en el Código Penal. Es decir, que sí hay un gran avance en este texto, Alfredo, y aspiramos a seguir depurando y seguir construyendo un Código Integral Penal para combatir la impunidad, para combatir el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y una serie de delitos que lamentablemente se han dado y esperamos que no se sigan dando en el Ecuador. En estos temas que tienen que ver con tratados internacionales de derechos humanos, usted se refería a que se ha consultado a expertos internacionales. ¿Se ha consultado también, por ejemplo, con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana, respecto a su criterio sobre algunas de estas disposiciones? Hemos recibido criterios de diferentes colectivos, de diferentes actores,
Todos tienen la libertad, Alfredo, de hacernos llegar las propuestas, las sugerencias. Siempre hemos tenido las puertas abiertas y lo vamos a seguir manteniendo para recibir cualquier sugerencia, cualquier propuesta que sea viable. Pero no la han solicitado, para mejorar los derechos de los ciudadanos, hay que hacerlo. Porque después vienen los problemas. Por ejemplo, hay alguna ley y entonces se dice, no, pero tal artículo, tal capítulo se contrapone al sistema interamericano y entonces luego vienen una serie de problemas. Entonces eso, por ejemplo, no se le solicitó nunca específicamente. No hemos consultado, pero estamos con toda la predisposición para recibir cualquier sugerencia. Todavía no está cerrado el caso, todavía falta que la Comisión de Justicia apruebe y luego de ello vaya al Pleno. Y en el Pleno estoy seguro que Fernando Cordero, si es que se trata todavía en este periodo, hará el mismo procedimiento que se hizo el año pasado, unas 2 o 3 semanas consecutivas, a fin de que cada asambleísta tenga la oportunidad de intervenir 3 o 4 veces, 1 o 2 ocasiones por cada libro, y de esa manera pueda exponer sus argumentos para aprobar este Código Integral Penal. Usted se refería al capítulo sobre sabotaje y terrorismo, y hay realmente 2 capítulos del Código Penal que se relacionan con la protesta social. Pues se dice que la aplicación del capítulo de sabotaje y terrorismo criminaliza la protesta social. Esos 2 capítulos son el que se refiere a la seguridad interna del Estado y el de sabotaje o terrorismo, donde por los mismos hechos las penas se endurecen exageradamente. Por eso es que es muy importante no que desaparezca la tipificación de sabotaje o terrorismo, sino que justamente en base a la tipificación que existe se aplique correctamente. Entonces, ¿cómo se va a asegurar la independencia de jueces y fiscales cuando lo que hemos visto es que es el Ministerio del Interior el que discrecionalmente utiliza la acusación de sabotaje y terrorismo para hechos que son de menor gravedad y que podrían ser juzgados simplemente como hechos que atentan contra la seguridad interior del Estado? Redactando de una manera clara, de una manera precisa, el articulado del Código Penal, el primer libro, para determinar qué es sabotaje, qué es terrorismo, ¿sí? Qué es la protesta social. Hay que diferenciar entre lo que está hoy en vigencia con lo que nosotros estamos construyendo. En lo que tiene que ver, por ejemplo, a la protesta social, es un derecho que cualquier ciudadano, un grupo de ciudadanos puedan salir a protestar, pero una cosa es protestar pacíficamente y otra cosa es que a pretexto de esa protesta se atente en contra de la vida de las personas, en contra de los bienes, en contra de cualquier colectivo, que se cause la muerte, que se cause lesiones. Eso ya no es una protesta, eso es atentar en contra de un derecho de terceras personas y debe ser sancionado. Claro, pero eso Alfredo, se sanciona también en el capítulo de la seguridad interior del Estado, porque una cosa es el terrorismo, o sea, organizaciones criminales organizadas, y otra cosa son protestas en las que se cometan desmanes o actos vandálicos. Entonces también obviamente ahí viene la pregunta, dice, ¿cómo se explica tanta dureza contra la protesta social mientras no se tipifica adecuadamente el terrorismo para reprimir su financiamiento a través del sistema financiero, que ese es el problema que tenemos a nivel de Gafi? Bueno, personalmente considero que la protesta social no se está criminalizando, porque sería absurdo. Sería inadecuado, improcedente que por protestar se le pretenda criminalizar o procesarle penalmente, pero aquellos que atentan en contra de la seguridad del Estado, en contra de la seguridad de las personas o violentan derechos ajenos, es obvio que tiene que ser sancionado, es obvio que tiene que ser procesado, sujeto al debido proceso, sujeto a la seguridad jurídica, sin dejarle en estado de indefensión, es decir, garantizando los derechos del procesado como también los derechos de las víctimas, pero fundamentalmente hay que proteger los derechos de las víctimas, incentivar y garantizar la reparación integral de las víctimas, que eso es lo que determina no solo nuestra Constitución, sino los tratados internacionales. Ahora, la independencia de los jueces realmente no depende del Código Penal Integral, depende de la actuación de los jueces. O sea, si mañana un gobierno acusa a este o cualquier gobierno de sabotaje y terrorismo, el fiscal también hace lo mismo, el juez es libre de administrar justicia según el correcto criterio, que es aplicando directamente la Constitución. Entonces ese es un problema que ya estaría por fuera de este proyecto de Código Penal. Está realmente en que hay una verdadera autonomía para la función judicial. Alfredo, la independencia, la autonomía administrativa, económica, financiera, debe existir, debe transparentarse, obviamente, porque no podríamos y no podemos permitir que supuestamente alguien se involucre
o atente en contra de la independencia de la función judicial. Los jueces, los fiscales deben y merecen tener total independencia para hacer lo que tengan que hacer o dejar de hacer en los casos que tengan que dejar de hacer. Acusar cuando haya mérito, abstenerse de acusar cuando no haya mérito, y de esa manera garantizar los derechos de las partes, pero debe haber total independencia. Y como decimos los abogados, ahí está la clave, justamente. En mérito de los la autos, Constitución habla de una autonomía financiera, pero han pasado 6 años de la Revolución Ciudadana y sobre eso nada se ha hecho. Claro que eso no está en el proyecto que usted está tramitando ahora. Eso debe ser objeto de otra ley, eso debe estar en otro lado, pero es fundamental que exista independencia económica de la Administración de Justicia, porque como usted mismo lo ha dicho, ahí está la clave del asunto y hay un mandato constitucional que así lo ordena. Así es. Y la Constitución mismo establece que las diferentes instituciones del Estado deben gozar de autonomía, de independencia, y en cuanto al asunto económico o financiero igual. Y precisamente lo que ha hecho la Asamblea al aprobar el presupuesto nacional es dotar a las diferentes instituciones del Estado el presupuesto necesario para que puedan llevar a cabo el accionar, y fundamental lo que tiene que ver con la justicia. Y yo le decía a Alfredo, claro, como pero decimos siempre los abogados, dependiendo de la en mérito de los autos, el juez tiene que pronunciarse. Entonces, el problema sería que no dependa de la proforma que presenta cada año el Ejecutivo, sino que dependa de una fuente autónoma de financiamiento, como tienen, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, mientras la normativa constitucional, mientras la ley esté establecida como hoy está, hay que respetarla. Si a lo mejor a futuro se requiere hacer un cambio o una modificación para garantizar mayor independencia a las diferentes funciones del Estado, pues podría hacerse a futuro, Alfredo. Ahora, respecto a otro tipo de disposiciones polémicas también, que entran en conflicto con los tratados internacionales de derechos humanos, como esto del desacato, como la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos, como la penalización de la injuria de acuerdo a lo que se ha establecido tradicionalmente. ¿Cuáles son las novedades que se establecen en relación con la libertad de expresión, por ejemplo? Mire, Alfredo, en el texto que nosotros hemos presentado en el informe para segundo debate, se ha depurado este tema del desacato. No está, es muy diferente la redacción que tenemos. Y en cuanto a los delitos de injuria, si revisamos el Código Penal actual, encontramos aproximadamente entre 18 o 20 tipos de delitos de injurias. Y hoy, en el proyecto, lo que estamos dejando aproximadamente son 2 tipos de delitos, no más. El delito de injuria. ¿Por qué? Porque consideramos que es anacrónico, porque consideramos que no va de la mano con la Constitución garantista de justicia y de derechos. En tal virtud, hoy hemos depurado, porque habían disposiciones anacrónicas, como por ejemplo, se hablaba del duelo, algo absurdo en los actuales momentos. Pero yo me refiero a la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos. ¿Ese tema se toca o no se toca, o se lo deja tal como está? Bueno, está determinado el derecho de todo ciudadano de hacer valer sus derechos. Si alguien atenta en contra de su dignidad, de su reputación, lo acusan de narcotraficante, de violador, de asesino, es obvio que esa persona, sea funcionario público o sea una persona natural, igual goza de derechos, goza de protección del Estado, y en consecuencia puede acudir ante la justicia para reclamar precisamente una indemnización o la reparación por los derechos que ha sido vulnerado. Ahora, lo que ocurre en este tema, como hubo el problema con el presidente, también pues obviamente se politizó al más alto nivel. Y el presidente tenía razón y tiene razón en que también tiene el derecho a defender su honor. Pero lo que establece realmente el derecho internacional es que se despenaliza. O sea, no implica que no se pueda seguir un proceso. Lo que implica es que no se puede imponer una pena de prisión, que es otra cosa. Entonces, aquí ese es el problema. Hay un problema de un conflicto de interés con el presidente, que tuvo esta experiencia. Entonces él tiene su criterio personal, que es respetable como el de todos los demás, pero ese criterio resulta que no es compatible con esta tendencia de los estándares internacionales de derechos humanos, que no solo en lo que se refiere a la injuria, también en lo que se refiere a la homosexualidad, al adulterio, por ejemplo, se han establecido despenalizaciones y avances en derechos humanos que la Constitución reconoce y garantiza. Entonces ese es que es el punto. Sobre eso
según lo que usted me dice, sí continuaría penalizada la injuria contra funcionarios públicos. Efectivamente, así está en el informe. Yo soy del punto de vista, tengo mi criterio de que debería mantenerse la penalización cuando se atente en contra de la dignidad de las personas, porque también, así como la vida, la dignidad de una persona, considero que es lo más preciado, es lo más preciado. Hay una familia, hay una mujer, hay hijos, hay un hombre, y en consecuencia no puede de la noche a la mañana alguien catalogarlo como asesino, como violador, como narcotraficante, como usurero. Sí, hay que proteger esos derechos, pero también no podemos desconocer, Alfredo, que en varios países se ha dado un salto, un gran salto dentro de estos temas, despenalizando y aterrizando estrictamente en el ámbito civil. No está dicha la última palabra. Habrá que ver qué pasa en la comisión, luego en el pleno, habrá que escuchar los criterios, las propuestas, y si hay mérito, o si la mayoría se pronuncia en que se despenalice este tipo de accionar y aterrice dentro del ámbito civil, pues habrá que respetar la decisión de la mayoría, Alfredo. Hay el otro caso, hay el caso de los ciudadanos comunes que no tienen fuero y que son injuriados por personas que son inmunes. Porque no solo hay la inmunidad parlamentaria, sino que también para enjuiciar al presidente de la República es imposible, tiene que autorizarlo la Asamblea, y eso no ocurre nunca. Entonces resultaría también que aquí en la práctica habría un ciudadano especial, que es el presidente de la República, que sí puede injuriar y que nadie le puede reclamar. Alfredo, usted, conocedor del derecho, sabe que la Constitución determina que todos somos iguales ante la ley. Un funcionario, por más alta magistratura que tenga, mediano, pequeño, o un ciudadano común que atente en contra de los derechos de otra persona, está sujeto a la ley, está sujeto a un proceso, y quien ha injuriado o quien ha atentado vulnerando ese derecho, pues tiene que ser sancionado, sea quien sea, porque todos somos iguales ante la ley. Ahora, finalmente, el proyecto de Código Penal Integral de más de 1000 artículos que como usted ha recordado, y que no ha sido conocido todavía por la mayoría de los nuevos miembros de la Asamblea, se va a seguir discutiendo, como lo señaló, ya va para el segundo debate, hay observaciones. Esto, ¿en cuánto tiempo se prevé que se puede votar? Y si se va a votar, ¿se votaría en paquete? Bueno, hemos hablado con Fernando Cordero, hemos hablado con las compañeras de la comisión. Yo aspiro en el transcurso de este mes de marzo procesar varias propuestas, varias nuevas sugerencias para incorporarlo precisamente ya en el articulado final. Y aspiro que ojalá hasta el mes de abril, podamos aprobarlo en la comisión, y posiblemente esto quede para que sea conocido y debatido y aprobado por la nueva Asamblea, porque es un texto muy amplio, y hay que hacerlo de una manera técnica y de una manera responsable, Alfredo, por el bien del país. Pero para digo, evitar la impunidad. ¿Se va a votar en paquete todo el proyecto, o por libros o por capítulos? ¿Cómo se piensa aprobarlo? Yo aspiro, Alfredo, que se haga como se hizo la ocasión anterior, libro por libro. Una semana, el libro primero, tipos penales, sanciones penales. Otra semana, el libro segundo, procedimiento penal. La tercera semana, ejecución de penas y rehabilitación social. Y finalmente la cuarta semana podría ser las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. De esa manera se transparenta el accionar de cada uno de los asambleístas. De esa manera cada parlamentario va a tener la oportunidad para intervenir por cada libro 2 oportunidades y hacer las sugerencias o las propuestas que se requiera para enriquecer y fortalecer los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y combatir a la delincuencia, Alfredo. Asambleísta Mauro Audino, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.